¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto verlos. ¿Usted también le da gusto vernos o no? Qué bueno, ya me había sentido mal, ya me iba a bajar, hermano. No, bienvenidos, siempre es un gusto poder pasar este tiempo como familia, adorando al Señor y aprendiendo de su palabra, porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Para unirnos como un mismo cuerpo, estimularnos al amor, a las buenas obras, para aprender más de la palabra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Abra su Biblia, por favor, hermano, en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos o a los hermanos en Roma, en el capítulo 12. Seguimos con la serie Una nueva criatura. Este es el tema número 11 de la serie. Y seguimos con el tema rasgos de una nueva naturaleza. Esta es la parte 3. Siga llenándose de la palabra, hermano. Fíjese que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. ¿Cuántos saben esto? ¿Sí se ha dado cuenta que son tiempos difíciles? Y no meramente por las circunstancias externas, físicas que estén pasando, como enfermedades, guerras, recesiones, escasez económica, todo eso, no. Son difíciles porque la maldad va en aumento, hermano. El cristianismo cada vez se va haciendo más ligero. En la semana leía comentarios y escuchaba a personas acerca de supuestamente cristianos, acerca de la vida cristiana, y eran comentarios o escritos muy sutiles en cuanto a lo que es la vida cristiana, pero de una manera muy humanista. El humanismo, mi hermano, se está metiendo de una manera muy sutil a las iglesias y está cambiando la perspectiva del cristianismo según la palabra del Señor. Y poco a poco van demeritando los dichos de Dios, los dichos de Jesús, y van mermando la vida cristiana de calidad. Van haciendo una mezcla entre los pensamientos del mundo y los pensamientos de Dios. Van centrando al hombre como la principal razón de la existencia y no Dios. A Dios lo bajan del trono y se sube el hombre en ese trono, y eso no es correcto. El cristianismo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, de sus hijos, es diferente. Entonces llénese de la palabra para que sepa distinguir cuando una doctrina lleva un poco de levadura, porque la Escritura dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Merma toda la masa. Entonces las doctrinas falsas no se presentan como doctrinas falsas. ¿Cuántos saben esto? No llega la doctrina y le dice, no, inmediatamente yo declaro que Jesús no es Dios. Eso no va a pasar. Dice la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz, es decir, se le presenta como un ser bueno, un ser bondadoso. La doctrina errada, la doctrina humanista se presenta de esta manera, se presenta como algo bueno para tu vida, como algo en lo que te hace hacer sentir bien, en lo que quiere acabar con tus problemas, en lo que no te exige tanto, en lo que tú puedes hacer ciertas cosas con libertad y Dios no lo vea mal. Pero todas esas doctrinas que van en contra de la palabra merman la vida cristiana, y sin que tú te des cuenta vas a estarte esforzando por alcanzar lo que estas doctrinas erradas te presentan, pero nunca vas a alcanzar plenitud ni propósito. Yo les invito, hermanos, de verdad, llénense de la palabra. No es suficiente con lo que hablamos aquí los días domingo, los miércoles, los días de varones, mujeres o matrimonios. Sin usted en su casa, llénese de la palabra, ore a Dios, lea la Escritura, profundice, pregunte, acérquese, escuche enseñanzas, pero esté siempre con el discernimiento activo y no permita que las falsas doctrinas o el humanismo, ese pensamiento del hombre mezclado con la palabra de Dios, penetre su corazón. Créame, es muy sutil y muchos no se imagina cuánta cantidad de cristianos están siendo arrastrados por ese tipo de cristianismo barato. Un cristianismo que no es bíblico, un cristianismo que no cumple propósitos, que no trae plenitud, un cristianismo que no agrada a Dios. Para eso tenemos que centrarnos en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Centrarnos en la palabra, hermano. Eso es lo más importante, que no salgamos fuera de lo que la Escritura dice.
Mientras estemos centrados en la palabra, vamos a estar seguros. ¿Sale? Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cierre sus ojos, vamos a orar y a pedirle al Señor de su gracia, de su dirección, de su ayuda para poder discernir la palabra y poder recibirla. Padre bueno, queremos darte gracias una vez más en este tiempo. Toma control de nuestras vidas, de esta reunión. Toma control de cada corazón, de cada pensamiento, y que cada palabra que se hable en esta tarde a través de mis labios sea para edificación de tu iglesia, que no sea para calmar conciencia ni para traer emoción a los corazones, sino para fundamentar las vidas en tu verdad. Es lo más importante, amado Dios. Sabemos que nos has advertido que vienen tiempos difíciles. No queremos ser arrastrados por estratagema de hombres que utilizan con astucia las artimañas del error. Queremos crecer, caminar hacia la madurez, para que tú en todo seas glorificado y nosotros podamos encontrar en ti la plenitud que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues dando tu palabra, ese alimento que nutre el alma, el espíritu, y que nos permite discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos, amado Dios, queremos poner en tus manos este tiempo, nuestras vidas, tu palabra, y que en esta tarde, Señor, haya crecimiento espiritual, haya edificación, que la vida espiritual de cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando a través de la transmisión, pueda ser fortalecida, consolada, afirmada, corregida, instruida en tus caminos. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que tenemos tu bendición, porque con sinceridad nos acercamos a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tema número 11 de la serie, pero es el tema número 3 o la parte 3 de lo que hemos estado hablando acerca de rasgos de una nueva naturaleza. Y en esta ocasión la enseñanza la he titulado Buscando la humillación. Buscando la humillación. En la vida cristiana, mi hermano, es algo que verdaderamente necesitamos buscar. No como el mundo piensa que la humillación viene por parte de terceros, del esposo hacia la esposa, del jefe hacia su trabajador o hacia su empleado, y de los que están afuera hacia los que están adentro. Pero la realidad es que nosotros como cristianos tenemos que buscar la humillación, la correcta humillación, no la que el mundo habla o lo que el mundo llama como humillación, sino la que la palabra del Señor nos marca que es buena y es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. En una ocasión, un pastor expresaba un pensamiento y decía de la siguiente manera: la verdadera sabiduría, dice, está o se encuentra en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, haciendo referencia a que tenemos que entender bien, mi hermano, cuál es la posición de Dios en la creación, y no solo en la creación, sino en nuestras propias vidas. ¿Cuál es la posición que Dios está ocupando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos? Pero también, mi hermano, conocernos a nosotros mismos, que somos personas que dependemos de nuestro Creador, que dependemos de nuestro Salvador, y que somos personas que sin Cristo somos débiles, que sin Cristo estamos expuestos a cualquier tipo de ataque o acechanza del diablo. ¿Cuántas personas alrededor del mundo y a través de la historia han cometido actos atroces por la influencia de Satanás? Han matado multitud de personas, padres que abusan de los hijos, hijos que matan a los padres, matrimonios que viven en constante pleito, en donde el esposo golpea de una manera brutal a la esposa, o la esposa incluso engaña a su marido. Todo este tipo de circunstancias, mi hermano y mi hermana, no son otra cosa sino la influencia de Satanás en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque sin Cristo el hombre es débil. Sin Cristo el hombre está expuesto a ser arrastrado por la corriente, por el pensamiento de este mundo que está totalmente bajo la influencia de Satanás. Pero nosotros tenemos que buscar, mi hermano y mi hermana, como cristianos, humillarnos delante de Dios,
resistir al diablo, y dice la Escritura que entonces él huirá de nosotros. Es decir, que todos aquellos dardos que quiera lanzar contra nosotros, nosotros vamos a poder detenerlos por medio de la armadura de Dios que Él ha provisto a través de su palabra, de su comunión, para entonces poder permanecer en la vida cristiana, poder cumplir los propósitos de Dios y poder mostrar un verdadero cristianismo al mundo que necesita de un cristianismo genuino, que necesita de un cristianismo verdadero, no el cristianismo que muchas veces se ve en las iglesias, que es meramente religioso, basado en tradiciones, basados en ritos, que no cambian, no transforman la vida de una persona, no suman carácter a los que se congregan en un lugar o a los que dicen creer en Dios. Por eso nosotros necesitamos buscar la humillación. Necesitamos buscar estar dependientes siempre de Dios, en todas las cosas. Yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Tú necesitas de otros? ¿O alguna vez has necesitado de alguien? Indudablemente la respuesta es sí. Necesitamos de nuestra madre para nacer. ¿O cuántos nacieron por sí mismos? Necesitamos de alguien para poder ser criados, para poder crecer, para poder ser alimentados en su momento. Necesitamos de otros para llevar el alimento a nuestra casa. Pero una de las cosas más terribles y de las cosas más destructivas en la vida cristiana es la soberbia. La soberbia es lo contrario a la humillación. La soberbia está ligada a la falta de sensatez, a la falta de sinceridad, a la realidad propia. Porque todos vivimos una realidad. Pero aquel que es soberbio escapa de su realidad y pretende vivir una vida que no tiene nada que ver con lo que está presentando. La soberbia es el sentimiento de superioridad ante los demás, sentirse más que otros, lo cual lleva al menosprecio, a la falta de empatía, de compasión y también a la no colaboración, es decir, al no querer colaborar con otros. Pablo, este apóstol del Señor Jesucristo, inmediatamente, mi hermano, ya lo hemos visto, después de explicarnos profundamente acerca de la obra de Cristo en el corazón de una persona que cree en Él, durante 11 capítulos, a partir del capítulo 12 nos lleva al terreno de la práctica, es decir, de la vida cristiana, porque hemos también aprendido que la vida cristiana se desarrolla o se revela, se manifiesta en lo que es la práctica. Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Pero el apóstol Pablo comienza a enseñarnos cómo debe de ser la vida de todos aquellos que han recibido al Señor. ¿Cuántos han recibido al Señor aquí? Bueno, la palabra del Señor nos da instrucción de cómo debe de ser tu vida. No como el mundo cree que debe de ser, no como los filósofos, los pensadores, los eruditos o incluso los teólogos dicen que debe de ser la vida cristiana, sino conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, comienza a enseñarnos cómo debe de ser esta vida en todos aquellos que han recibido al Señor, los que confiesan que verdaderamente tienen una fe sincera en el nombre de Cristo Jesús para salvación. Y ya lo vimos que principalmente se nos dice que como cristianos debemos estar dispuestos a presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, es decir, dispuestos a entregarnos por entero a la voluntad del Padre. Repite conmigo, por entero. No en lo que te conviene, mi hermano. No en lo que tú crees que es mejor, porque el cristiano está muy acostumbrado a tomar de la palabra de Dios las cosas que le convienen y desechar aquellas que no. Y así no funciona la vida cristiana. Puedes pretender, como lo vimos la semana pasada, ser un cristiano, pero no llega sino a simpatizante. Alguien que simpatiza con la enseñanza de Jesús.
en aquellas cosas que cree que están de acuerdo, que son mejor para su vida. Pero la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, debe de estar dispuesta siempre a presentarse delante de Dios, entregándose por entero a la voluntad del Padre. ¿Se imaginan al Señor Jesucristo en aquel monte llorando y sudando como grandes gotas de sangre y diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, yo ya no estoy dispuesto a seguir? ¿Dónde estaríamos tú y yo si esa fuera la actitud de nuestro Señor Jesucristo? El Señor, sabemos que se entregó por entero a la voluntad del Padre, y repito, cueste lo que cueste. Por otro lado, también se nos dice que como cristianos debemos estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, ajustar nuestros pensamientos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nuestros pensamientos. Son dos cosas que están alejadas de polo a polo. Ajustar nuestra manera de pensar a la palabra de Dios con el fin de conocerle, de comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. De otro modo, cuando estamos pasando por circunstancias y no ajustamos nuestra mente a la mente de Dios, entonces se nos bota el chip, se nos funden los fusibles y comenzamos a hacer preguntas: ¿cómo un Dios, si es bueno, puede permitir lo que estoy pasando? ¿Cómo un Dios, si dice que se interesa por mí, puede permitir que mi familia esté pasando o esté viviendo tal cosa? Porque no hemos ajustado nuestra mente a la mente de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar conforme a la palabra de Dios nos dice que pensemos, entonces comenzamos a ver qué cosas grandes y maravillosas están ocurriendo. Sí, hubo una muerte natural quizá, pero a través de esa muerte natural el Señor trajo vida espiritual y eterna para muchos otros. Y comenzamos a ver que la muerte no es el fin del hombre, sino un instrumento que Dios utiliza para atraer a las almas hacia Él, para que entiendan que necesitan la libertad que solamente Cristo puede ofrecerles. La libertad del temor a la muerte, del pecado. Pero un tercer rasgo que debe de existir y que debe desarrollarse en nuestra vida como cristianos y que debe de ser manifiesto y notorio a todos los que nos rodean es precisamente el rasgo de la humillación o la humildad. La humillación y la humildad. Yo te pregunto, mi hermano, ¿es un rasgo que podemos notar en Cristo Jesús a través de su vida? Por supuesto. Y si es un rasgo que se ve en Cristo Jesús, es un rasgo que se tiene que ver en el cristiano. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos el Señor les ha pedido: tú tienes que transfigurarte? ¿Les ha pedido que se transfigure como Él se transfiguró? No, ¿verdad? Digo, yo no veo que en la palabra de Dios haya una transfiguración de algún cristiano, porque eso le pertenece a Dios, es parte de su divinidad. Pero sus rasgos de carácter, eso sí nos pide que los imitemos. Eso sí nos pide que nosotros andemos conforme a Él anduvo, que sigamos sus pisadas. Bueno, y si vemos en Cristo Jesús un rasgo de humildad, un rasgo de humillación, entonces nosotros tenemos que seguir ese mismo pensamiento. Un hombre llamado Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, dijo lo siguiente: la humildad es la raíz, es la madre, es la enfermera y es el fundamento y lazo de toda buena virtud. Este hombre vivió en el siglo IV después de Cristo, pero también hubo otro hombre que vivió en el siglo XXI y que sigue vivo, un pastor llamado Julio Márquez. ¿Cuántos lo conocen? De Casa de Oración Centro. Él dijo lo siguiente: no hay nada que no pueda resolverse en la vida cristiana con un poco de humildad. Es lo mismo que dijo Juan Crisóstomo. En cierto modo complementa perfectamente esto. No hay nada que no pueda resolverse con un poco de humildad. Si nos humillamos delante del Señor, mi hermano, nuestros problemas están resueltos. No en el sentido de que ya no vamos a pasar escasez, de que ya no va a haber enfermedad.
No, sino que vamos a entender que Dios tiene control de nuestras vidas y que todo lo que sucede, si nosotros hacemos nuestra parte, entonces está dentro de su buena voluntad agradable y perfecta. Porque muchas veces torcemos aquel pasaje que Pablo enseñó también a los cristianos en Roma, en donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hasta ahí nos quedamos. Y nunca leemos la segunda parte. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que si tú estás viviendo en su propósito, entonces todas las cosas que ocurren a tu alrededor ayudan para bien. Si tú estás viviendo conforme al propósito de Dios, la pandemia te va a hacer bien. Y el Señor la está permitiendo en tu vida para llevarte a un fortalecimiento en tu vida espiritual, a un crecimiento, a una dependencia. Pero si tú sales del propósito de Dios, no vas a alcanzar a ver estas cosas. Si tú no te humillas delante del Señor para que sea Él quien marque cómo debe de ser tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de sentir, vas a ser un caos. Vas a estar hecho un lío. Porque es la humillación, mi hermano, lo que nos va a permitir ir hacia un crecimiento espiritual. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones dijo en su palabra a través de sus santos hombres que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y también dijo: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Los va a exaltar cuando fuere el tiempo, los va a levantar, los va a hacer crecer. ¿Cuántos creen esta palabra del Señor? Entonces apliquémosla, mi hermano. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, e indudablemente Dios te va a hacer crecer. Porque queremos crecer, para eso estamos aquí, ¿verdad? ¿O cuántos vinieron a calmar conciencia? A ver si dan la hostia. Aquí no damos hostia, mi hermano. Aquí damos la palabra del Señor. Y no venimos a calmar conciencia, venimos a crecer espiritualmente, a conformarnos más al pensamiento de Dios, para que Dios fortalezca nuestra vida, para que Dios consuele nuestro corazón, para que Dios nos haga saber que está presente y que está interesado por cada uno de nosotros. Es la humillación lo que nos va a permitir ir a un crecimiento espiritual. Porque es la humillación la que nos pone los pies sobre la tierra. Alguien que no se humilla anda en las nubes. Un soberbio anda en las nubes, ¿sí o no? Se siente guapo, se siente que tiene mucho dinero y no tiene nada, se siente que está muy fuerte y está todo flaquito y así. Un soberbio anda en las nubes. No aterriza a la realidad. Se siente que tiene el mejor matrimonio y su esposa toda encorvada. Pero la humillación nos permite poner los pies sobre la tierra y nos ayuda a entender que no somos únicos en la tierra, que no somos la última Coca-Cola del desierto, que no somos los supercristianos, que sin Cristo no somos nada. Y que sin Cristo nada bueno podemos hacer. Que no podemos solos. Si nos humillamos, entonces acudimos a Dios. Si no nos humillamos, entonces acudimos al hombre. Pablo estaba enseñando, mi hermano, que en el cristiano debe de existir, o no debe de existir, ningún sentido o sentimiento de superioridad ante los demás. Dile al que tienes a un lado: yo no soy mejor que tú. No tiene que existir en el cristiano un sentido de superioridad. Eso déjaselos a los del mundo. El Señor Jesucristo enseñó, ustedes saben que los gobernantes de las naciones y los que tienen autoridad se enseñorean de otros, pero con ustedes no es así. En el reino de Dios esto no tiene validez. En el reino de Dios las cosas se manejan diferente. No debe de existir la superioridad. Al mismo tiempo que en la vida cristiana se debe de desechar, mi hermano, el individualismo. No debemos trabajar como el llanero solitario. No debemos sentirnos los únicos. Es que yo solo soy el que adora a Dios y nadie más adora a Dios. Como Elías, es que soy el único profeta que queda. Ya todos
ya murieron y ahora yo soy el único. Y el Señor le dice, no seas tan soberbio. Yo me he reservado un buen número que no han doblado rodilla y que están esperando mis indicaciones. El individualismo no tiene cabida en la vida cristiana. Somos un cuerpo. ¿Cuántos son cabeza, pura cabeza? ¿Verdad que no? Hay algunos que parece que son pura, pero eso es producto del pecado, mi hermano. ¿O cuántos son pura mano? Pues no. No, somos un cuerpo. No debe de existir el engreimiento o la autoexaltación. De manera, mi hermano, que al desechar todas estas cosas, el cristiano comienza a hacer bendición al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántos quieren ser bendición a la iglesia? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Bueno, hay que desechar el individualismo, tenemos que desechar la autoexaltación, tenemos que desechar ese sentido de superioridad. No importa cuántos años tengas de cristiano, no eres mayor que tu hermano que está a un lado, aunque sea recién nacido. Tenemos que buscar la humillación. Por eso el apóstol Pablo dijo en el pasaje base: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes. Y fíjense que esta frase, a cada cual que está entre ustedes, no es otra cosa sino enseñarnos que la humillación es un asunto personal. Es un asunto personal. Cada quien de manera personal tiene que tomar la determinación de humillarse ante Dios, de humillarse ante el hermano para servirle, de humillarse ante el prójimo para poder hacer algo por él o para él. Es un asunto personal a cada cual que está entre ustedes. Esto quiere decir, mi hermano, que el mandato de la humillación sí es a la iglesia en general, porque la iglesia debe de estar sujeta a Cristo, quien es nuestra cabeza, pero también a todos y a cada uno de los miembros de la iglesia en particular. Si tú eres miembro de la iglesia, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, este mandamiento es para ti. Este rasgo debe de notarse en tu vida. Y nótese, mi hermano, que la humillación no es algo que el Señor le pida al mundo, porque el mundo no le ha recibido. El mundo sigue sin Dios, el mundo sigue sin ley. Pero si tú le has recibido, entonces este mandamiento sí es para ti. El Señor te pide, humíllate y yo te voy a hacer crecer. La humillación es responsabilidad del creyente. La humillación es responsabilidad de todo aquel que dice ser hijo de Dios. Y si alguien no puede seguir esta instrucción, es porque no es hijo de Dios. Es que es tan difícil humillarme. Es tan difícil pasar por alto la ofensa. Es tan difícil poner la otra mejilla. Es tan difícil lavarle los pies apestosos a mi hermano. Bueno, Jesús lo hizo, mi hermano, y era el rey del universo. Él dejó su trono en las alturas, siendo el mayor, el más excelso. Lo hizo. A él lo abofeteaban y se burlaban de él. A él le ponían una bolsa sobre la cabeza, le pegaban y dinos, si eres el hijo de Dios, di quién te pegó. Lo escupían a la cara, lo pasearon desnudo por las calles de Jerusalén. Desnudo literalmente. Mas él se humilló. Él estuvo en humillación con tal de cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era nuestra salvación. La reconciliación del mundo con Dios. Y por eso estuvo dispuesto a humillarse. ¿Acaso no nosotros estaremos dispuestos a humillarnos delante de Dios sabiendo que Él nos puso el ejemplo? Si alguien no puede seguir estas instrucciones, es porque no es hijo de Dios. Cada uno, mi hermano, de manera personal, tenemos la responsabilidad de ser bendición para la iglesia. Y ninguno que no se humille puede llegar a ser bendición.
¿Usted cree que una persona soberbia le puede ayudar en algo? ¿Verdad que no? Nomás lo echan a perder, porque le avientan toda su basura, porque la soberbia siempre va acompañada de amargura. Y nomás se acercan con su soberbia y comienzan a tirar veneno por todos lados, amargura. ¿Cuántos quieren que su vecino vaya y les aviente todos los desperdicios afuera de su casa? Engusanada de todos. ¿Verdad que no? Bueno, es lo mismo. El mundo es soberbio. En los cristianos, en el cuerpo de Cristo, no debe de ser así, hermanos. Aquí no tiene que haber cabida la soberbia. Tenemos que ser bendición para la iglesia. Tenemos que contribuir a la mutua edificación de nuestros hermanos. Voltea con el que tienes a un lado y dile, quiero ser bendición para ti. Con el que tienes atrás, adelante, que te gire la cabeza, yo no me asusto. Dile, quiero ser bendición para ti, quiero edificar tu vida, quiero llevarte más a Cristo. Porque eso es lo que debe de ser la iglesia. Un lugar de bendición y de edificación, como familia, entre hermanos. Y tenemos la responsabilidad, como cristianos, de procurar esto. Escúchame bien, procurar, no a ver si llega. Pues que se acerque a mí, a ver si en qué le puedo ayudar. No, procurar. ¿Qué es procurar? Estar expectante, a ver si yo puedo hacer algo. Estar observando. Ves a un hermano llore y llore, ¿quién sabe qué tendrá? Acércate y pregúntalo. Y mi hermano, ¿estás bien? Sí, estoy llorando de felicidad, hermano. Pues gloria a Dios, vamos a llorar juntos. No, mi hermano, es que tengo un dolor en mi corazón porque mi familia está así, así, así. Y le das palabra, bendices. Tienes que estar expectante y procurar ser de provecho al cuerpo. Porque el Señor por algo te ha insertado en el cuerpo, ¿no? ¿Cuántos tienen algún miembro que no les es de provecho para cortárselo ahorita? ¿Alguien tiene algún dedo que no le sirva para nada? ¿No? ¿Alguien tiene un brazo que diga, este brazo es inútil? ¿Alguien tiene eso? Por ahorita se lo cortamos, ¿eh? Se lo damos al de la carnicería de abajo. No, mi hermano. Tenemos una responsabilidad delante de la iglesia y principalmente delante de Dios. Porque al fin y al cabo, a Él es a quien algún día le vamos a dar cuentas. Y Él es quien espera ver fruto en cada uno de nosotros como cristianos. ¿Sí sabías que Dios espera ver fruto en ti? Ya lo hemos visto también en enseñanzas pasadas. Por esto, mi hermano, Dios nos ha dado libertad. Por esto Dios nos quitó las cadenas de la esclavitud, para que podamos tener esa autoridad y esa capacidad para decidir, para tomar las decisiones correctas, aquellas decisiones que Dios nos ha marcado en su palabra, aquellas que son convenientes para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Ese todo me es lícito, recuerda que va dentro de lo permitido en la vida cristiana, no el pecado. Porque muchos dicen, está todo me es lícito. Me es lícito andar con dos mujeres. No, eso es pecado. Y dentro de la vida cristiana eso no es lícito. A lo que Pablo se refiere es que dentro de las cosas que nos son permitidas, como comer carne en su tiempo, pues no conviene, porque no trae edificación, no trae crecimiento, no trae provecho a otros. Por lo tanto, dijo Pablo, no comeré carne jamás, si eso le es tropiezo a mi hermano. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de todo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar lo que contribuye a la mutua edificación. Y para eso, mi hermano, tenemos que humillarnos. Para que tú puedas renunciar a algo que quieres, algo que sabes que le puede ser tropiezo al hermano, que le puede ser perjudicial al prójimo, pero que tú lo deseas con todo tu corazón, tienes que humillarte delante de Dios y tienes que humillarte delante del hermano. E incluso una de las cosas más difíciles que hay en la vida en nuestros tiempos, dejar de subir cosas a Facebook. Qué difícil es dejar de subir cosas a Facebook.
y andar presumiendo. Si sabes que le es tropiezo a un hermano, ¿para qué subes cosas a Facebook? Ponte a pensar, ¿quién puede ver tus publicaciones? ¿A quién le puede hacer tropiezo? ¿A quién le puedes implantar un mal pensamiento? ¿Será muy difícil renunciar a Facebook por amor a Dios? Pregunto, ¿o sí les es difícil? Te voy a mandar un mensaje para que una queja contra, ¿cómo se llama? Marca. ¿Cómo se llama el de Facebook? Ese. Cierra Facebook para todos los cristianos. Mi hermano, son cosas que a veces parecen muy sencillas y muy burdas, pero son la realidad. No sabe cuánto pleito hay en Facebook de cristianos. Mire, si yo le contara tantas cosas que he leído ahí de cristianos tirándose, subiendo una cosa y el otro cristiano criticando, no, es una cochinada, de verdad. Nosotros no contribuyamos a eso, no edifica, no es bueno para el prójimo. Humillémonos delante de Dios. Y como aquellos que son drogadictos, porque el Facebook se vuelve una adicción para muchos. Póngase en abstinencia, enciérrese en su cuarto, póngase camisa de fuerza, quite el internet, no sé, cambie su celular por un cacahuate, yo qué sé. Pero haga algo para que contribuya a la edificación, si es necesario, para su hermano. Pablo, mi hermano, Pablo encontró en su obediencia al Señor la gracia o la autoridad para instruir a los hermanos acerca de cómo debían manifestar su cristianismo en la iglesia. Fue la obediencia de Pablo al mandato de Dios lo que lo llevó a humillarse a sí mismo, de modo o del mismo modo que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pablo se humilló a sí mismo. Abre tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, vamos a leer el versículo 15. Esto es algo que el apóstol Pablo está expresando, pero que no es otra cosa sino la réplica de lo que el mismo Señor Jesucristo hizo. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Y yo, dice Pablo, y yo, con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Cómo lo iba a hacer? Con placer, con gozo, con satisfacción. Gastaré lo mío. Es decir, cuando dice lo mío se refiere a sus recursos, específicamente a sus recursos económicos. Porque los corintios no le querían dar ni un plato de comida, o si se lo daban, se lo echaban en cara. Y les dijo, si yo siembro en ustedes lo espiritual, es mucho que ustedes me den de comer. A otros que no son apóstoles, que vienen y ni siquiera invierten tiempo en ustedes, les dan todo, se los chamaquean. Como los de Pare de Sufrir. Se andan chamaqueando a muchos y les pide el papá, el hermano, les pide para comer. No, no tengo. Pero van a Pare de Sufrir y andan dando para su milagrito. Pablo dice, yo con placer gastaré lo mío. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún con ese mismo placer yo me gastaré del todo. Yo mismo me gastaré del todo por amor a sus almas. Es decir, no solamente mis recursos, sino mis propias fuerzas. Aún mi cuerpo que se deteriore, no importa. Con placer lo gastaré para ustedes. Dice, por amor a ustedes. Y escuchen lo peor de todo. Aunque yo amándolos más, ¿qué pasa? Se ha amado menos. O sea, aunque sean ingratos, aunque no me lo agradezcan, aunque no me lo reconozcan. ¿Ustedes creen que se necesita humillación para esto? Por supuesto, es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Con el mayor placer Él gastó todo lo suyo. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así dice la Escritura. Se humilló, aun cuando Él nos amaba más, nosotros le amábamos menos.
Y Él nos seguía amando. Y se humilló. Se humilló para poder demostrar su amor para con nosotros. Se necesita humillación para poder obedecer a Dios. Pablo entendió, escúchame bien, que ya no podía depender de la obediencia y de la humillación de Abraham o de David, porque todo el pueblo de Israel estaba confiado en la obediencia de Abraham, en la obediencia de David. De ellos dependía su vida espiritual, de ellos dependía su salvación, de ellos dependía su comunión con Dios. Pero Pablo fue obediente al mandato de Dios. Eso lo llevó a humillarse a sí mismo para ya no depender de la obediencia y de la humillación de sus padres. Porque la humillación, ¿cómo es? Personal. Es personal, no importa si tu esposo se humilla y tú no. Tú vas a dar cuentas también, así como tu esposo. O viceversa. Pablo llegó a este entendimiento, no como los escribas y fariseos. Somos hijos de Abraham. Y pensaban que por la obediencia de Abraham ellos iban a ser salvos. El Señor les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque Él se humilló y ustedes son soberbios y procuran matarme. Él se humilló y entregó a su Hijo en sacrificio, en obediencia a Dios, al Padre. Pero ustedes buscan matarme. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Y los aterrizó. Eran soberbios, andaban por las nubes, se sentían ángeles de Dios. Pero Pablo entendió que él ya no podía vivir de esa manera. Él se humilló a sí mismo para no depender de Abraham o de David o de cualquier otro patriarca que haya sido obediente, sino que ahora Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo, entendió Pablo que demanda una respuesta personal de cada uno de los hombres que moran sobre la faz de la tierra, por el único motivo de que la muerte de Cristo fue personal. Es decir, Cristo murió de manera personal por mí y Cristo murió de manera personal por ti. Dile al que tienes a un lado, Cristo murió por ti. Porque a veces es difícil de mencionar el sacrificio de Jesús cuando decimos Cristo murió por todos. Pero cuando tú lo bajas a un nivel personal, entonces entiendes que si fue una muerte personal por ti, para darte a ti salvación, entonces demanda también personalmente de ti una respuesta. A fin de que cada uno de nosotros podamos humillarnos delante de Dios. Él dijo, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si había alguien, mi hermano, con la autoridad suficiente para hablar de humillación, era el apóstol Pablo. Después de ser el hombre soberbio que la Escritura nos marca, un hombre autoritario, soberbio, sanguinario, este hombre nos enseñó verdaderamente lo que era seguir los pasos de Cristo Jesús el Mesías. Se humilló de una manera impresionante. Aprendió a reconocer la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Él escribió en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 y 14: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esto mismo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que Pablo transmite a la iglesia. Que si también como él nosotros fuimos recibidos a misericordia, habiendo sido blasfemos, que si hemos probado la gracia de Dios mediante la fe y el amor de Cristo, entonces ahora nos corresponde también, al igual que él, exaltar la voluntad de Dios aún sobre nuestros propios deseos, exaltar la voluntad de Dios aún sobre nuestros propios pensamientos.
Es decir, nos corresponde, al igual que Pablo y que cada cristiano, de generación en generación, subirnos al altar del sacrificio y ofrecerle a Dios nuestra naturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros deseos, nuestras pasiones, así como nuestros pensamientos y nuestros razonamientos, a fin de que podamos actuar ya no naturalmente, sino de una manera sobrenatural. Esto es, en obediencia a su palabra. Porque, mi hermano, déjame decirte algo: obedecer a Dios es algo sobrenatural. La obediencia a Dios no es ordinaria, ¿sabías? Si no, cualquiera estuviera obedeciendo a Dios. La obediencia a Dios no es natural, es algo extraordinario. Solamente los hijos de Dios pueden obedecer al Padre, porque su naturaleza ha sido transformada, han sido libertados. Los genes de Dios por su Espíritu Santo ahora están en el Hijo de Dios y debe manifestar los rasgos de su Padre. Por lo tanto, dejemos la naturalidad, humillándonos delante de Dios, cambiando nuestros pensamientos por sus pensamientos, nuestro razonamiento por su voluntad, nuestros deseos y pasiones por la obediencia a la palabra, por lo que Él quiere de parte de nosotros, para que vivamos de una manera extraordinaria. Y vivir extraordinariamente no es otra cosa, les repito, que ser obedientes. Aquel que es obediente a la palabra es alguien que está viviendo de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, difícil de entender para el mundo, una locura, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, es locura para los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios, porque entre más obedecemos a Dios, entre más conocemos su evangelio, más vivimos la vida cristiana y más experimentamos su perfecta voluntad en nuestras vidas. Pablo, mi hermano, había entendido la necesidad de dar una respuesta personal en cuanto al humillar su propio ego, en humillar al yo. Dile al que tienes a un lado: humíllate delante de Dios. Había entendido que esto era necesario. ¿Sabe para qué, mi hermano? Para poder avanzar. Aquel que no se humilla, quizá ha nacido de nuevo, quizá tiene el Espíritu Santo, pero va avanzando y va creciendo espiritualmente como con un grillete en la pierna y una bola de metal arrastrando, a cuentagotas. Pasa 1 año, 2 años, 3 años y apenas estás aprendiendo cosas que debiste haber aprendido hace 3, 4 años. Tienes 10 años en la vida cristiana y te comportas como si tuvieras 1 o 2. ¿Por qué? Porque te ha faltado humillarte. Es lo que demanda Dios de nosotros, dice su palabra. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que te humilles ante tu Dios, que hagas misericordia. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Pablo entendió que necesitaba humillarse para poder crecer, para poder avanzar hacia el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para Pablo? Ser usado poderosamente por Él. Tenemos casi la mitad del Nuevo Testamento escrito por este hombre, inspirado por Dios, usado. ¿Ustedes creen que no necesitó de una humillación para eso? El mismo Dios dijo: yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo le voy a enseñar cuánto es necesario humillarse para poder servirme, si verdaderamente quiere servir a Dios. El propósito de Dios para Pablo era ser usado poderosamente en la propagación del evangelio, en el establecimiento del fundamento en las distintas iglesias. Y necesitó humillarse para poder llevar a cabo este propósito. Recordemos que la posición, humanamente hablando, que el apóstol Pablo ocupaba, o de la posición que el apóstol Pablo humanamente gozaba antes de ser llamado por Dios, no era para nada mala, El apóstol Pablo tenía una buena posición social, tenía una buena posición económica, tenía
tenía un buen estatus. Él le dice a los filipenses en el capítulo 3, del versículo 4 al versículo 11, acerca de su condición. Y él mismo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a describir cómo es su vida. Pero también ahí mismo dejen claro la posición y el valor que ahora en Cristo tienen todas esas cosas que antes tenía o que antes valoraba en su corazón. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida. ¿Cuáles eran las cosas que tenía como ganancia? El qué dirán. Quizá muchos de ustedes seguían por el qué dirán. Ay, no hago esto porque qué dirán. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a pensar? Y tratan de agradar a los hombres. Esas eran cosas que Pablo tenía como ganancia. Cada vez que le llevaba a un cristiano al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le pegaba en la espalda, ¿no? Ay, Pablito, qué buen siervo eres. Uy, en el cielo vas a tener muchas riquezas. Y llevaba a los cristianos, pedía cartas y llevaba a los cristianos para que fueran encarcelados o asesinados. Y todo eso para Pablo era ganancia. Pensaba que servía a Dios. Jesucristo ya lo había profetizado. Llegará el momento que cualquiera que los mate piensa que rinde servicio a Dios, pero esto lo hacen porque no conocen a Dios, ni a mí me conocen, dijo el apóstol. Dijo el Señor Jesucristo, perdón. Todas estas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdidas por amor de Cristo Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que me estorban. La basura estorba, ¿verdad que sí? Por eso la sacas cada lunes, miércoles o viernes o cuando pasa en tu casa. O cuántos acumulan la basura. Ay, aquí está esta bolsa de desechos, la voy a guardar. Ya huele feo, pero me gusta guardarla. ¿Alguno es así? La basura estorba. Bueno, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todas estas cosas las he perdido y las tengo por estorbo, me estorban. Estas cosas me son tropiezo, porque son cosas inspiradas, dice el apóstol Pablo, y motivadas por el orgullo. Son cosas motivadas por la soberbia, son cosas motivadas por la altivez y por la vanidad. Cosas que no proceden de Dios, sino del mundo. Y cualquier cosa que proceda del mundo, mi hermano, no puede agradar a Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así lo dice también su palabra. Cualquier cosa, por tanto, que tengas en tu vida por valiosa y que sea motivada por cosas que son del mundo, altivez, orgullo, soberbia, vanidad, deséchala mejor, humíllate delante del Señor para que todas estas cosas las tengas también como Pablo por basura, para que no te sean tropiezo. Dijo el autor de los Hebreos, despójense de todo pecado y de todo peso que los asedia y que no les permite correr con paciencia la carrera. Hay peso que traes cargando porque consideras cosas valiosas o como valiosas cosas que son inspiradas en tu soberbia, en tu altivez, en tu orgullo, en tu vanidad. Hay algunos que traen una carga pesada porque están inspiradas en tener una casa lujosa, en un carro lujoso, en tener, no sé, un carro del año. Pero son cosas inspiradas por la carne, te estorban. No podía Pablo haber sido usado por Dios como fue si no renunciaba a sí mismo, si no renunciaba a sus deseos, si no renunciaba a sus pensamientos, a sus razonamientos. Y sobre todo, mi hermano, si no renunciaba a su orgullo, a todo su orgullo y toda soberbia que tenía. Aquella soberbia que venía arrastrando y que más allá de contribuir al cumplimiento de la voluntad de Dios, le estorbaba a Dios. Porque así es, mi hermano. Cuando somos soberbios, lo único que hacemos es estorbar los planes de Dios. Un soberbio le estorba a Dios. Por eso Dios tuvo que tratar con Pablo. Un soberbio le pone tropiezo a los hermanos.
El Señor le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues, Pablo? Porque Pablo le era tropiezo a los hermanos, los obligaba a blasfemar en contra del nombre. Ahí lo dice en Hechos 26. Y yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Yo creí que era mi deber hacer todo esto. Y muchas veces, castigando a los cristianos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y su soberbia, la soberbia de Pablo, no era otra cosa sino un estorbo para Dios. Y Dios tuvo que tratar con él, lo tuvo que humillar para entonces hacerlo un instrumento para su gloria. Y cuando somos soberbios, mi hermano, le estorbamos a Dios. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe qué es resistir? Hacerlo a un lado, apartarlo, alejarlo. Dios no quiere de cerca de él ningún soberbio. Dios da gracia a los humildes. Dios pone su presencia en aquellos que se humillan, en aquellos que buscan la mutua edificación, aquellos que buscan el crecimiento espiritual personal y de los hermanos. Pero si alguien es soberbio, Dios lo aparta, le estorba. De este modo, mi hermano, cada uno de manera personal tenemos que dar cuentas a Dios, renunciar al yo, renunciar a la soberbia, porque la soberbia, mi hermano, es el más grande obstáculo a vencer en la vida del cristiano. Nomás te sabes 3 versículos y ya se te está subiendo la soberbia. Ya leíste 3 libros, ya te sientes que puedes instruir a todos los demás. Leíste la Biblia completa por primera vez y sientes que ya tienes ganado el cielo y te olvidas que es por gracia. La soberbia es una lucha constante y permanente en la vida cristiana hasta que el Señor Jesucristo nos transforme completamente. Y la soberbia es nuestro más grande obstáculo a vencer. Por eso el apóstol Pablo dijo que no tenga, yo les ruego a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque recordemos que la verdadera lucha, mi hermano, es por la mente. Como lo aprendimos en enseñanzas pasadas, Dios no está interesado en jalarte los pies en la noche. El diablo no está interesado en hacer esto. Lo que el diablo quiere es perturbar tu mente para que después tú te destruyas a ti mismo y destruyas a los que tienes a los lados. Dios quiere meter amargura en tu corazón para que amargues a los demás. Dios quiere meter soberbia en tu corazón para que después dañes a los demás. La soberbia es el más grande obstáculo a vencer. Tenemos que recordar que la vida cristiana no luchamos con armas carnales, sino que aprendemos a alinearnos a lo que Cristo Jesús nos manda en su palabra. Tenemos que alinearnos a su pensamiento, tenemos que alinearnos a su enseñanza, porque estas cosas son necesarias para nosotros poder vencer nuestro yo, a fin de no caer en la soberbia de tener un concepto propio más elevado que el que debemos de tener. Dios quiere, mi hermano, que nos parezcamos cada vez más a Cristo Jesús. Que nuestra manera de vivir vaya tomando la forma de Cristo Jesús. Cristo fue el que en primer lugar tomó una posición que no tenía nada que ver con su gloria. Y con su gloria y con su majestad. Él era el rey del universo, el creador de todas las cosas. Mas sin en cambio tomó la posición de siervo, se humilló, haciéndose semejante a todos nosotros. Bueno, Dios nos demanda en esta tarde que nos armemos del mismo pensamiento. Jesucristo dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque si hacemos esto, mi hermano, si aprendemos de Cristo, si buscamos los rasgos de Cristo en nuestra vida, ¿sabe cuál va a ser el resultado?
descanso para nuestras almas. No necesitas el Feng Shui. No necesitas tantas cosas que el mundo quiere implantarte para desviar tu mirada de lo que verdaderamente tienes que estar poniendo atención. Lo que necesitas es imitar a Cristo Jesús. Lo que necesitas es tomar la forma de Cristo Jesús en su actuar, para que entonces puedas tener descanso para tu alma. ¿Qué tengo que hacer? Estoy todo perturbado, ansioso, estoy depresivo, ¿Quieres tener descanso para tu alma? Sé manso y humilde como Cristo Jesús. Humíllate delante de Dios, obedécele. Busca su vida, busca sus pensamientos, busca su corazón y vas a tener descanso. Eso no me funciona. No lo has probado. Te aseguro que no lo has probado. Cristo lo dijo y se cumple, mi hermano. Si Cristo lo dijo, es una realidad. Y hay muchos que podemos dar testimonio de esto. Si vamos a Cristo y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, entonces hay descanso para nuestras almas. Si entramos en oración con toda súplica, ruego y acción de gracias, entonces tenemos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Son hechos reales. Pero si tú vives perturbado constantemente por lo que quieres tener y no has tenido, por lo que quieres hacer y no has hecho, por lo que está pasando y que no va dentro de lo que son tus planes, bueno, te falta humillarte delante de Dios. Te basta buscar ese rasgo formado en ti. La humillación, la humildad, porque ese es el resultado. El descanso de nuestras almas es el resultado de imitar la obra de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Esto es solamente la primera parte de este mensaje. Pero el Señor quiere seguir enseñándonos acerca de lo que es verdaderamente la vida cristiana y lo que debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene una nueva naturaleza. Cristo no entregó su vida y derramó su sangre para que sigamos viviendo como siempre. Él no dejó su trono en las alturas para que nada ocurriera extraordinario en la vida del hombre. No, mi hermano. Si Dios entregó su vida, si el Señor entregó su vida, si el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros, es para que cosas extraordinarias ocurran en cada uno de los que creemos en Él. Cosas que son reales, cosas que vivieron nuestros antepasados, que vivieron aquellos que caminaron juntamente con Cristo y sus discípulos después de ellos y de generación en generación hasta nuestros días. Pero el Señor nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron aquellos hombres en el desierto, de los cuales, dice el Señor, juré en mi ira, no tendrán descanso, no entrarán en mi reposo, a causa de la soberbia de su corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, humíllate y encontrarás descanso para tu alma. Entrarás en el reposo de Dios, porque es el plan y el deseo que Dios tiene para tu vida. Y esa humillación te lleva a un crecimiento espiritual, de modo que sea lo que sea que estés enfrentando, puedas descansar en que Dios tiene cuidado de ti, porque tú vives conforme a su propósito. No tengas de ti un más alto concepto que debes de tener. ¿Cuál es ese concepto? Personas que merecían la condenación a causa de sus pecados, pero que por amor Dios nos dio la salvación y la vida eterna, sin merecerlo. Merecíamos la muerte y Él nos dio la vida. Merecíamos la condenación y Él nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición. No mereces nada más. No merecemos otra cosa. Por lo tanto, no tenemos derecho a tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos con cordura. Cierra tus ojos, mi hermano.
Gracias, Padre, gracias. Porque ciertamente el mirarte a ti nos hace ver nuestra realidad. Cuando nosotros mantenemos, amado Dios, nuestra mirada puesta en ti, en tu palabra, entonces entendemos que no hay mejor cosa que podamos hacer en la vida sino estar a tus pies. Humillarnos y contemplar la hermosura de tu santidad. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Contemplar tu hermosura. Queremos adorarte. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por cuidar de nosotros. Queremos ser humildes. Queremos ser humildes, Señor, porque tú nos das gracia para vivir la vida que tú demandas de nosotros, para ser fieles hasta la muerte. Ah, Señor, el corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y aquí estamos nosotros. Rendimos nuestro corazón a ti. Rendimos nuestra vida y te entregamos por completo nuestro ser. Gracias, Jesús. Gracias. Perdónanos si hemos sido altivos. No queremos otra cosa sino hacer tu voluntad. Medita, mi hermano y mi hermana, en tu vida delante del Señor. Haz una autoevaluación en este momento. Y derrama tu vida delante de Dios. Ah, Señor mío, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Ese corazón queremos tener, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dile al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Levanta tus manos a Él y dile: aquel que es con integridad, aquel que se humille ante ti. Le decimos: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Y hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor, solo a ti. Mi corazón espera en ti. Vamos, mi hermano, levanta tus manos muy en alto y dile: yo soy el que aguarda en tus misericordias
cada día. Y hoy venimos, hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti, solo en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Y dile: hoy vengo, Señor, hoy vengo humillado ante ti. Dile: hoy vengo humillado ante ti. Nos humillamos. Hoy vengo. Sabes cómo hacer las cosas, porque tú sabes cómo tratar con nuestra pareja, tú sabes cómo tratar con nuestros hijos, tú sabes cómo tratar con nuestro patrón, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Tú sabes cómo tratar con nuestro prójimo. Nosotros simplemente queremos ser obedientes. Y nos humillamos delante de ti para obedecerte, cueste lo que cueste. Ayúdanos a dejar todo pensamiento de hombres y centrarnos por completo en tu palabra, en tu verdad. La cual es suficiente y poderosa para salvarnos y para darnos vida eterna a tu lado, para confirmarnos en tu reino. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te reconocemos y te damos toda la gloria, eternamente y para siempre. Y la iglesia te decimos: amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su presencia? Mi hermano, mi hermana, que Dios le bendiga, que Dios siga llenando sus vidas, el Señor los guarde en todo tiempo y que sea Él el primer lugar siempre en su vida, que no se aleje ni a izquierda ni a derecha, sino que siga derechito por el camino que la palabra del Señor nos marca. ¿Cuántos quieren ir recto? Que pase una bonita tarde al lado de sus familiares, que el Señor los siga usando y donde quiera que esté pueda ser luz, pueda ser sal en medio de esta generación que necesita la vida de Cristo en sus corazones. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima reunión. Que pase bonita tarde, mi hermano. Muchas gracias.